en vivo en Camino Astral, donde el productor no le puede dar al botón de... No le atina al productor por algún motivo. No sé qué está pasando. Sí, ando. Aparte, bueno, como ya vieron, aquí está la patitas. Es que les juro que ya estaba poniendo el botón y no se daba. Yo sí, ¿por qué no se mueve? Pero bueno, ya estamos en vivo a todo color. Yo estoy totalmente desenfocado porque la Sí, cámara le pero tú valió estás dos borracho, hectáreas. ajá. Está posesa nuestra cámara el día de hoy. Mira, aquí está la patitas, que también está posesa, pero ella ya es normal que esté posesa. Pero bueno, pues Fara, ¿cómo estás? Yo muy bien aquí con el señor Tlalo que hoy decidió visitarnos, pero a ver si no se pone más loco el asunto. Sí, Yo totalmente. presumiendo uñitas, ya saben, yo ya me hice fan de mis uñitas. Sí. Ya me siento así como niña nice Ujú. y pues ya. Muy bien, muy bien. Hoy tenemos un programa muy interesante, nada más que nuestro invitado va un poco atrasado. Ahorita llegan unos minutos, pero nosotros tenemos bastante para empezar a hablar. Hoy vamos a Sí. hablar del trastorno de justamente trance y posesión. ¿Qué pasa cuando la gente entra en esta situación de trance? ¿O qué pasa cuando esto pasa una posesión? Yo voy a contar hoy, esa creo que no la cuento mucho, porque sí fue una cosa poco fuerte, pero hace unos años me tocó documentar una posesión. O sea, no fui yo el exorcista, yo estaba como parte del equipo que estaba documentando y pues sí me tocaron cosas ¿qué les digo? O sea, la verdad es que fue una cosa bastante fuerte, ¿no? Pero bueno, Fara, empieza tú, cuéntanos un poco qué es esta cuestión de trance, o sea, ¿qué entendemos por un trance? Pues trance, hijo, es que yo siento que hay como varios tipos de trance, digo, ya en un momento el doctor Antonio, el Toño, nos Ajá. dirá, qué onda, pero por ejemplo, yo sé que también está, que el trance también, que hay como varios métodos o hay varias maneras en que se puede llegar a trance. Perdón, Perdón. lo siento. Porque, por ejemplo, estas personas cuando bailan, no lo he visto, de hecho, ahora que estuve en Francia, me tocó en un museo que es gratis. Ay, sí. Si van a Francia, van a París, vayan a Petit Palais, es gratis. Había justamente una exposición eh, de gente que estaba bailando al ritmo del tambor. Ujú, Y justamente era una instalación, era un video, y entraban en trance, ujú. ¿no? Después de, obviamente, mucho rato bailando y, digamos, como que repitiendo los mismos movimientos, la misma tonada. Entonces, por ejemplo, la música es una manera de llegar a trance, cierto tipo de música, como por ejemplo los tambores, también sé de la música electrónica. O sea, no, banda, no entro en trance oyendo K-pop, no ahí con los BTS no entro en trance, ¿Segura? o al menos no en espiritual. Ajá. Este, También yo recuerdo en mis épocas de estudiante con la respiración hipercerebro, Ujú. ¿no? Que es como cuando y vas así muchas veces, que entonces llegas a un estado alterado de conciencia, bueno, así es como también le llamamos, Ujú. y se entra en un, pues, híjole, es que es como, no sé cómo explicarlo, porque si es común, estás en el aquí, pero no precisamente en el ahora. Yo Ujú. diría que estás como en alguna parte por ahí de la conciencia. Bueno, al menos para mí eso es como entrar en el trance, que incluso hay veces, yo recuerdo que mis amigas de repente me dicen, es que luego dices como cosas de la nada que son como bien certeras. Ujú. No recuerdo una amiga una vez, yo bueno, la fui a visitar y de Ujú. repente recuerdo que le dije, el cuchillo que está abajo de tu sillón, ese cuchillo está, ¿qué le dije? Tiene energía negativa. Y mi amigo se me quedó viendo de la nada dude, ¿cómo sabes que hay un cuchillo abajo de mi sillón? No, sí se quedó como, what the fuck. Ujú. No, que después contó que había hecho que un ritual, no sé qué, de limpia energética y por alguna razón terminó ahí abajo.
y sí después me contó, pero sí me dijo como de, o sea, dude, ¿cómo sabías, no? Y yo, no sé, o sea, de repente como que, Pasó. Pero bueno, ya llegó nuestro invitado Antonio Ríos. Antonio, ¿cómo estás? qué Hola, huevo, ¿qué ya ni tal? lo había Buenas visto. ¿Qué noches. onda? Bueno, andaba Bueno, terminando consulta, pero ya ando por acá. perfecto. Acaba de aclarar que Antonio es psiquiatra y nos viene a explicar desde ese punto de vista. O sea, nosotros vamos a darle este punto esotérico, pero también él nos viene a contar desde el punto de vista médico, porque también tiene una parte médica. Y bueno, supongo que también de repente llega a ese límite en donde no sabes ya si es médico, esotérico, me imagino, ¿no? Exacto, ahorita creo que da pie como para hablar un poquito de eso, ¿no? Cuando hay estas cuestiones como un poquito en el limbo, ¿no? De cuál de las dos áreas Exacto. abordarlo. Pero bueno, y ya habló Farah un poco de los trances, justamente, y yo Bueno, voy a hablar desde un mi poco de punto de las vista, posesiones. A ver, lo primero, quitémonos esta idea de las películas de Hollywood. No es como que, oh sí, iba pasando y se me trepó un ente. Oh sí, el demonio se vino conmigo de la casa. Mamá, me lo encontré en la calle y me lo puedo quedar. No, ¿ok? ah, No funciona así. Para que exista una poción demoníaca, la persona tiene que aceptarlo. ¿Quiénes son más susceptibles a una poción demoníaca? Gente que está mal, que a lo mejor está pasando por un mal momento, que tiene depresión, que a lo mejor incluso tiene alguna sensibilidad extra que no ha sabido manejar o que no ha aprendido a tener. Y ojo, una posesión como tal es básicamente eso, es que el demonio entra y toma cierta posesión del cuerpo. Ojo, no quiere decir que la persona deja de existir. Simplemente el demonio toma posesión del cuerpo y, ojo, también esto desde el punto de vista esotérico, y empieza poco a poco a quitar ¿cómo se llama? Digamos, la posesión del cuerpo a la persona. El objetivo de estos demonios es quedarse con ese cuerpo porque es tener un cuerpo terrenal. Se dice, o sea, hay cuestiones en donde se habla de repente de que tienen voces fuera de lo común, que eso sí pasa, fuerza sobrehumana, eso también pasa, o incluso que pueden llegar a ver cosas que no están en su disposición, ¿no? O sea, pueden ver lo que está pasando en otro cuarto, en otro departamento. Entonces, también pasa ese tipo de cosas. Por acá ya me regañó mi mamá, dice que no me puedo quedar con el demonio que me encontré en la calle. Y mamá. Pero bueno, es que me mandó este mensaje y me dice, no, no te lo puedes quedar. Pero bueno, ah. vamos a hablar un poquito ahora sí desde el punto de vista del experto. Antonio, cuéntanos un poco, ¿de qué consiste desde el punto de vista médico esta parte del trastorno de trance y posesión? Ok. Bueno, uno es bueno, cuando hablamos de las posesiones, ¿no? Los trances en general, ¿no? Digamos que la explicación o una de las posibles explicaciones médicas, pues pueden ser varias, ¿no? Eh, no sé, si pensamos incluso, o a veces se habla de eso, ¿no? En la historia de la medicina, cuando se ven estos casos de posesiones en la Biblia, por ejemplo, algunos, ¿no? Se piensa que podrían haber sido personas con epilepsia, ¿no? De hecho, la epilepsia Mm, también es ujú, conocida como esta enfermedad sagrada, ¿no? ujú, En los textos griegos hipocráticos se le ujú. conocía como la enfermedad sagrada, ¿no? Porque lo que pensaron es, ¿no? Había alguna conexión con alguna entidad de otro plano, ¿no? Divina o demoníaca, que invadía el cuerpo y entonces por eso el paciente se sacudía, ¿no? Entonces, vaya, alguien que de pronto tiene todas estas características que comentas, ¿no? Habla distinto, pierde como esta noción de sí mismo, o se sacude, o se agita, ¿no? Se pone más agresivo, etcétera. Pudieran estar pasando un montón de cosas, ¿no? Desde el contexto psiquiátrico. Pudiera tener epilepsia, pudiera tener alguna enfermedad psicótica, por ejemplo, esquizofrenia, trastorno bipolar, etcétera, ¿no? Una de estas posibles explicaciones médicas es el trastorno de transiposesión. El trastorno de trance y posesión es una entidad psiquiátrica definida, digamos, pues es un trastorno, es decir, es una de esas enfermedades, lo pongo entre comillas, porque bueno, da como a todo un debate, ¿no? La diferencia entre enfermedad y trastorno, pero digamos, es como una de estas enfermedades psiquiátricas ya con una etiqueta, con un nombre y bien definida, ¿no? ¿Qué es esto del trastorno de trance y posesión? Es parte, o bueno, los trastornos psiquiátricos se agrupan, ¿no? En, pues como estos eh, grupos, vaya, de trastornos. Los trastornos depresivos o del estado de ánimo, los trastornos de ansiedad, etcétera, Ujú. ¿no? El trastorno de posesión es parte de un grupo mayor que son los trastornos disociativos. Y esto creo que da para mucho de qué hablar, de estos trastornos disociativos. ¿Qué es la disociación o los trastornos disociativos? Es cuando hay, en términos generales, distorsiones, ¿no? O incluso hasta ciertos déficits en
la identidad de uno mismo, ¿no? En el estado de conciencia, en la memoria y en la percepción, ¿no? Es decir, uno está un poquito distante de la idea de sí mismo y de la conciencia que eso lo acompaña, ¿no? Hay distintos tipos de disociación que puede ir en un espectro, ¿no? Desde lo más leve, ¿no? Ahora, no todos los síntomas disociativos son patologías, no todo es una enfermedad, ¿no? Muchos hemos tenido episodios disociativos o síntomas disociativos sin que sea un trastorno tal cual, ¿no? Ujú. Por ejemplo, vamos manejando, ¿no? O caminando en la bici, lo que sea, llegamos a nuestra casa y es algo tan rutinario que de repente digo, llegué a mi casa desde el trabajo y no me fijé ni siquiera por qué calles llegué, no recuerdo casi haber ido manejando, lo hice en automático, ¿no? Ese sería un tipo de disociación, digamos, como muy leve, ¿no? Y que nos puede llegar a pasar a todos, ¿no? Ujú. Estar a lo mejor tan inmersos en nuestros pensamientos o en nuestras emociones, en nuestras ideas, que hacemos las cosas como en automático sin que la conciencia o sin que la memoria las registre totalmente. Otros eventos disociativos, y que a lo mejor es más fácil entenderlo de esta forma, digamos que si vemos una caricatura de disociación, ¿no? Como una especie de cliché, como para ponerlo un poquito más claro, si pensamos en alguien que acaba de sufrir una experiencia sobrecogedora, una experiencia traumática, no sé, lo apuntaron con un arma, acaba de morir un familiar, acaba de ver un bombardeo, no sé, una experiencia muy intensa emocionalmente, una especie de defensa, digamos, que tiene la conciencia es como separarse, ¿no? Ujú. Como las zarigüeyas, ¿no? Me hago el muerto y aquí no estoy, ¿no? Entonces, aunque el cuerpo sigue ahí, digamos que la conciencia Yo se me disocio trastoca, diario ¿no? en el trabajo, ¿eh? Exacto, ¿no? Incluso hasta para sobrevivir al estrés del trabajo, ¿no? Sí, Así, yo me, me hago el muerto. exactamente, ¿no? Me hago el muerto Ajá. mentalmente, ¿no? Como que no sé qué está pasando aquí, yo estoy en otro mundo, ¿no? Ok, Entonces, ajá. eso pasa, por ejemplo, en esas experiencias como muy intensas, y entonces la persona es lo que coloquialmente se llama, es que está en shock, ¿no? Sí, Es sí, decir, claro. Ujú. ¿no? De repente no sé dónde estoy, no sé quién soy, no sé cómo llegué aquí, ¿no? O acaba Ujú. de pasar un evento terrible, ¿no? Y la persona no tiene como una reacción emocional, ¿no? Como que, como si no hubiera pasado nada, ¿no? Ujú. Entonces, esto, creo que con esto se entiende un poquito más como las características de esta disociación, Ujú. ¿no? Y tengo que puede ir desde cuadros muy leves hasta el extremo en el que tendríamos el trastorno disociativo de la identidad o lo que en las películas conocen como personalidad múltiple, ¿no? Es decir, la ruptura de la conciencia y de la identidad es tal que es como si hubiera dos identidades o tres o múltiples Ujú. identidades en distintos momentos, ¿no? Es decir, esta persona está expuesta y persona un poco como desde el sentido junguiano, ¿no? De máscara, ¿no? O sea, como que esta Ujú. máscara o este rol, esta persona está expuesta a este trauma tan intenso que prefiero no serla, entonces me cambio de máscara y entonces ahora yo ya no soy Laura, ahora soy Patricia, ¿no? ¿No? Eh, y- Ujú. ahora, tal cual casos de identidad múltiple son muy raros, ¿no? O sea, yo llevo que 10 11 años viendo pacientes psiquiátricos y he visto quizá dos casos y dudosos, ¿no? Realmente no es como tan común. Y bueno, Sí, dentro de no, no este son grupo, como la película. Y eso es, exacto. ay, Ujú, perdón, el pelo de gato. Eso es bien importante. Literal, no es como en las películas que, no, lo hizo Patricia, ¿no? ujú, sí, sí. Pero más bien es como episodios de segundos y no es como bien dices, ¿no? No es como que, sí, ya, si un desmadre, a lo mejor movieron un vaso y no se acuerdan que Ujú, movieron el vaso, ¿no? exacto. Entonces, ese tipo de cuestiones son las que pasan. Ujú. Y el trastorno de trance y posesión está dentro de este grupo, dentro de esta categoría. ¿Cuál es la característica? Pues bueno, se siente la persona en trance, ¿no? Como un trance que puede ser dentro de distintas ramas, ¿no? De distintas corrientes místicas, ¿no? El de estar en trances meditativos o de baile, etcétera, o estar poseído por alguna entidad. Digo, si estamos hablando de cristianismo, pues a lo mejor sí por algún demonio, ¿no? Pero no necesariamente, ¿no? A lo mejor, por Ujú. ejemplo, practicantes de Yoruba o otras religiones Mm, africanas ujú. o afroamericanas, ¿no? Pues que también son poseídos por el muerto, o por el ancestro, o por un orisha, o por lo que sea, ¿no? Entonces, distinta entidad que posee a la persona y entonces hay este cambio en la identidad. ¿Cuál es la característica para considerarlo un trastorno? Que esto ocurre fuera del contexto ritual religioso. Es decir, si alguien está en un templo evangélico cristiano, ¿no? Y de repente le entra el Espíritu Santo, ¿no? Y tiene estos
pues vaya, está poseído por el Espíritu Santo y habla en lenguas, ¿no? Y tiene revelaciones, pues eso es, digamos, normal, ¿no? Es parte del contexto ritual, ¿no? O Ujú, si alguien está en un ritual yoruba y también le entra el ancestro y lo posee ujú. para comunicar algo, ¿no? Es como esta especie de medium, ¿no? Igual, ¿no? Es parte de lo esperado, ¿no? Pero Ok. si el ritual ya terminó, si no está bajo ningún contexto religioso y aún así persisten como estos síntomas, es cuando ya se le considera tal cual como un trastorno. Oye, ahorita me acordaste, hace unos años una amiga se hizo santera y me tocó ir a su, Mm, digamos, ujú. iniciación. Es que tiene otro nombre, pero ahorita no lo recuerdo. Y obviamente, Cuando la bueno, me tocó rayan. ver varias cosas porque, o sea, ellos tienen una cuestión, digo, espero no estar diciendo algo que no, pero por ejemplo, ellos no se pueden parar durante el tiempo, no pueden usar sus manos tampoco durante este tiempo. O sea, tienen gente cuidándolos todo el momento, están delimitados por una zona, pero algo que me llamó la atención es que en algún punto, pues nos pidieron a todos los que estábamos como invitados, digamos, que nos hiciéramos a un lado. Porque llegó una chica, se tapó con los ojos, o sea, la venda, con una venda los ojos. Y literal empezó a entrar como en trance. Y algo que me llamó mucho la atención es que caminaba como si nada, o sea, como si estuviera viendo todo y sí estaba bien puesta la venda, o sea, no era algo que no. Entonces sí me llama como mucho la atención cómo pueden de repente pasar esto, ¿no? Obviamente también se acercó y comentó cosas que a lo mejor si alguien más las oía no tenía sentido, pero cuando llegó, por ejemplo, conmigo me dijo algunas cosas que me quedé así de, ¿y cómo sabes todo? Si en mi vida me ha visto. Ajá, o sea, la verdad es que sí estuvo, incluso, pues bueno, nos predijo por ahí algo, la persona con la que fui nos predijo algo que pasó después. Entonces, sí, de hecho fue hace ya, sí, o sea, yo creo que tiene esto más de 10 años. Entonces, pues no sé cómo vean, pero creo que Antonio desapareció. No, no sé, ¿sí me escuchan? Sí, te Sí, sí, escuchamos. te No te escuchamos. Ok, vemos, pero te escuchamos. muy bien. No sé qué, se me trabó ahorita el... Permítame, intento. Te Bueno, imaginamos. Ok. les acabo de contar un poco de esta experiencia. A mí me llamó mucho la atención esto, porque aparte, acabando de, o sea, la persona estaba caminando, daba vueltas, hablaba con, así al azar con personas, se sienta en una silla y se desapareció como nuestro invitado. Ahí está. Y justamente se agarra como que se desmaya y regresa a ser otra persona. Pero sí fue como muy marcado y muy extraño eso, ¿no? Digo, todo como bien dices fue dentro de este contexto de un ritual, ¿no? Ujú. Exacto, ¿no? O sea, que ahí, ¿no? Pues realmente no podría considerarse como una patología, ¿no? Sino que es parte del ritual. Ahora, de que pasan cosas raras, sí, ¿no? O sea, o cosas que a lo mejor no pudieran ser tan explicables racionalmente, ¿no? Desde la ciencia occidental, ¿no? Ujú. Puede llegar a ser parte de esto, ¿no? Como dices, ¿no? Como esta habilidades físicas distintas, ¿no? Y que es parte, digamos, de lo fascinante de estos trastornos disociativos. Los trastornos disociativos creo que también es de repente una especie de costal en el que entran muchos fenómenos distintos, ¿no? Pero que actualmente no tenemos como mucho conocimiento, muchos nombres, ¿no? Y entonces todos acaban dentro de este grupo de los disociaciones. Pero sí, ¿no? Al ver como estos cambios en la conciencia, algunas veces pueden acompañarse como de estos cambios en la conducta, ¿no? Y parecer como estas habilidades físicas que no hay usualmente. Ok. Farah, ¿tienes pregunta o me aviento otra? Pues más que pregunta, justo me acuerdo en la secundaria, no sé ni por qué, de repente un amigo se empezó a comportar muy extraño. Y él decía, ¿sabes? Como muy estilo, así como la Fara buena, la Fara mala. Era una onda así, ¿no? De repente era como el tipo buena onda, el tipo mala onda. Y me acuerdo que fue una cosa súper loca porque dijo que era porque que en casa de otro amigo, que su casa era un portal. Y entonces que se había abierto la puerta y que los demás, pero teníamos, no sé, 14 15 años. Y este chavo sí se echó como un chorote y lo peor es que sí duró como muchos años con esta idea. Nunca supe si realmente sí tenía algo porque yo conocí a ese chavo desde niños. Entonces, aquí mi pregunta es, ¿estos trastornos surgen de la nada o digamos desde niños se ven? Porque a mí me sorprendió mucho cuando empezó con estos
cambios, digo, no sé si sí tuviera o no algo, porque pues yo lo conocía desde 10 años atrás y jamás había visto como algún Estas comportamiento por actitudes, el ajá. estilo. Ajá, y sobre todo porque, te digo, o sea, de repente fue una onda así de que no, que en la casa de fulano, que hay un portal y que entonces se le había metido, porque tenía nombre y todo ahí, aquí creo que sí era un demonio, tenía nombre y toda la cosa, pero yo sí me quedé como, ¿de qué fumó este güey? Pero digamos, o sea, se ve desde Así, el antes, o sea, uno demonio puede como Pánfilo. decir, Ajá. se ve desde antes, se ve desde pequeños, o de repente un día aparece, o cómo se podría, digamos, como ir Manifestar. monitoreando. Ajá. Sí, esos, vaya, no son como, digamos, como un padecimiento así de toda la vida, Ujú. como, vaya, no sé, por ejemplo, la esquizofrenia, ¿no? Que ese sí es como un Sí, sí, padecimiento sí. Ujú. de pleno neurodesarrollo, ¿no? Y que se mantiene durante toda la vida, sino que esos, los trastornos disociativos en general, ¿no? Y el de trance y posesión dentro de uno de ellos, suelen ser más pareciera, digo, tampoco es como que se sepa todo al respecto, más bien como una especie de respuesta ante el trauma, ¿no? Ahorita, por ejemplo, que mencionabas que sí eran como desde niño, ¿no? O lo de la fara buena y la fara mala. Algo muy común, por ejemplo, hay un padecimiento, un diagnóstico que es bastante frecuente, ¿no? Que se llama trastorno límite de la personalidad o trastorno de Ujú, inestabilidad emocional de la personalidad. Son dos nombres para lo mismo, ¿no? Es como TLP o trastorno borderline, ¿no? En inglés. ujú, ujú, Son ciertas características de personalidad que hacen que la persona sufra, ¿no? Y tenga más disfunción en su vida, ¿no? Por ejemplo, bueno, lo principal es como esta inestabilidad emocional, ¿no? Como un ánimo muy volátil, de pronto son ujú, personas muy impulsivas, ¿no? A lo mejor incluso llegan a tener muchas autolesiones, etcétera, ¿no? Tiene ciertas características, ¿no? Es muy frecuente en mujeres, ¿no? O al menos se diagnostica más en mujeres, ¿no? Y bueno, una característica no es un criterio necesario, pero sí es ujú. una característica en común con muchas chicas que tienen este diagnóstico de trastorno límite de personalidad, es que muchas han tenido antecedentes de abuso sexual en la infancia Mm, o en la adolescencia. Ujú, Y también muchas de estas chicas con TLP, con trastorno límite, también llegan a tener síntomas disociativos. A lo mejor tal cual no un trastorno disociativo, pero sí muchos síntomas de disociación. Y entonces es muy frecuente, ¿no? Ver este tipo de personas que dicen, es que desde niña yo tengo como estas voces, ¿no? Y entonces ujú, es como ujú, la buena y la mala, ¿no? O una es como si fuera ujú, una niña chiquita, pero soy yo misma de niña, ¿no? Que me trato bien y me ujú, digo cosas de aliento, ¿no? Pero también tengo la mala que me castiga, que me dice que me corte, ujú, que me dice que me suicide, que me dice que me lastime, ¿no? Y pareciera, o al menos una posible explicación, es que pues bueno, es como una respuesta ante este trauma, hay esta fractura de la conciencia para no tener como esta vivencia traumática tan intensa, ¿no? En el caso, por ejemplo, del abuso sexual, que es como de los pues, mayores traumas que puede ujú, pasar una persona durante la infancia, o bueno, durante la vida, pero ujú, particularmente en la infancia, y una forma de respuesta de la mente como para protegerse es tener como esta ruptura, ¿no? Y entonces es muy frecuente que incluso tengan estas aparentes alucinaciones, ¿no? Pero es distinto a las alucinaciones que tendría alguien con psicosis, es decir, no es que tengan esquizofrenia, ¿no? Sino es ujú, como parte de estos fenómenos disociativos en los que hablan consigo misma, pero ujú, su sí mismo, ¿no? Su ser, su identidad está partida en cachitos, ¿no? Y entonces está como la ella niña y la ujú, buena y la mm. mala. Y ellos mismas dicen, ¿no? Pues es que escucho como estas voces, pero yo sé que soy yo misma o son como dos partes de mí misma. Entonces, vaya, es como un tipo de disociación y justo, ¿no? A lo que voy es eso, muchas veces está ligada al trauma, ¿no? Como una especie de respuesta ante estos eventos muy intensos emocionalmente, Ok. como una forma de protegerse. Voy a contar una experiencia. La he contado a veces a cachitos en los programas, pero nunca me he animado a contarla completa, porque también no había habido un experto que nos explicara un poquito qué pasó, porque yo hasta la fecha no me entiendo qué pasó. Ah, estás loco, Richie, ya sabemos Pero eso, tu. eso ya lo sabíamos, esta es otra cosa. Ya lo Eso ya sabemos. lo sabíamos. O sea, la patitas puede corroborar esa información, ¿verdad? Dice que sí. Ok. Este, pues
hay varias... perdón, es que ya brincó el gato. Ok. Hace algunos años yo empecé con un grupo de amigos, estábamos empezando en esto. Ya saben, ¿no? O sea, era como, sí, la experiencia. Vamos a la casa embrujada. Y fuimos a la casa ahí de cierto cazafantasmas, ahí medio piñata. Pero bueno, ya saben, Ya o sea... sabemos quién. Exacto, sí. Ya saben, de estos, o sea, pues la verdad es que estábamos experimentando. Y yo estaba empezando a trabajar en comunicación, yo empezaba a trabajar por ahí en algunas emisoras de radio. Y un amigo me dice, oye, ¿tú crees en esto esotérico, verdad? Le digo, sí, ¿qué pasó? Es que me están pidiendo personas que vayan a registrar y a documentar un exorcismo. Y yo, ¿a poco? Ajá. Y dice, y la verdad es que uno de los camarógrafos que siempre llevo me dijo que él no va. Dice, aunque me pagues, yo no voy. Y la paga no era mala, aparte era una paga pues, decente, ¿no? Entonces me dice, nada más que es de tarde-noche. Ajá. Pues si es de llegar tarde, yo te llevo a tu casa, que no sé qué, que garantizo que regreses a tal hora. Porque aparte creo que después de cierto horario no lo podían hacer. Yo, ahora le va, chido. Se me ocurrió ir a este lugar. Algo que nunca se me olvida es que entrando a la casa, pero así, el momento que cruzabas el portal de la casa, o sea, estaba haciendo calor, era junio. O sea, junio, julio, o sea, temporada de calor. Y el frío así, una cosa de neta, un frío calante. Corte siguiente, un olor fétido entrando al cuarto. Y pues empezó el exorcismo, empezó el ritual. Obviamente para esto nos prepararon con talismanes, protecciones, bla, 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 bla. De hecho, me dijeron que no comiera ciertas cosas. Pasó. Lo que más me impresionó es que el poseso era un niño, bueno, no sé si estaba poseso realmente, era un niño que les gusta de secundaria. Tomen en cuenta que yo mido 1,80, ¿ok? 1,86, ni siquiera 1,80, 1,86 y estoy pesado. Ajá, o sea, sí tengo, estoy de hueso ancho. Entonces, literalmente, en una de esas estaba amarrado, se zafa del amarrado. Y lo único que alcanzó es el otro cuate me dice, agárralo. Yo dije, es un chamaco, pum, lo agarro. Yo nomás recuerdo que la mano se estiró, me puso su mano sobre mi pecho e hizo esto. Yo volé, no sé, 1 metro. O sea, un niño de secundaria agarrado por otros 3 vatos me sacó volando 1 metro. Entonces, digo, obviamente ahí acabó, no fue la única sesión, yo la verdad me espanté, estaba muy novato en estas cosas todavía, y lo estoy hablando aparte de hace más de 10 años, yo creo que 13, 14 años todo esto, y la verdad es que ya no quise regresar, o sea, le dije, mira, yo sí eres tetito lo que tienes, pero ya no me meto yo a trabajar de camarógrafo, porque aparte, pues obviamente esta madre proliferó mentadas, cosas, y empezó a hablar de cosas que parecían como muy familiares, no latino, pero eran cosas como muy familiares para mí. Entonces dije, no, yo aquí ya no me meto, porque creo que no tengo todavía como para meterme en algo como esto. Ajá. A lo mejor ahorita ya sería otra historia, porque ya tengo pues, mucho más conocimiento, pero en ese momento fue así de, no, gracias, hasta aquí. Entonces, después de haber narrado esta pequeña historia que sí fue, pues en su momento bastante impresionante, y ojo, o sea, todo lo que pudo haber pasado, pasó. De hecho, se me puso ahorita la piel chinita. ¿Qué pasa con estos casos que ya no pueden ser explicados? O sea, por ejemplo, para mí no podía ser explicado. O sea, te creo lo de que, pues habla con voces, porque sí hablaba con una voz diferente, pero era la voz del niño al final, ¿no? Sí hablaba en otras lenguas, jamás la entendí, pues no, mi arameo no es bueno. Ajá. Y literalmente, pues tuve toda esta experiencia, incluso a mí lo que impresionó fue lo del empujón, porque insisto, volé, o sea, volé, no fue me hizo así, no, o sea, me sacó volando. Entonces, ¿qué pasa con estos casos que ya pasan un poquito este límite? Sí. Pues va, ahí está, no recuerdo el nombre, ¿no? Pero es una especie como de catatimia, ¿no? Es decir, cuando las emociones, ¿no? La catimia es esto, cuando las emociones modifican la percepción, ¿no? Entonces, de repente, el estar en un cierto evento, y a lo mejor no lo recuerdo porque es una emoción demasiado intensa, pero que también llegan a modificar la conducta, ¿no? Y entonces es cuando, por ejemplo, estos casos que vimos, ¿no? Una madre, una mujer de 50 y tantos kilos, ¿no? Unos 50, y que levanta un coche porque estaba su hijo atorado, ¿no? O sea, este tipo de eventos, ¿no? Por Adrenaline ejemplo, Rush, ¿no? Cuando les ¿perdón? dan como estos, Adrenaline Rush le llaman, ¿no? Cuando les dan como
No sé cómo se diga en español, pero en Sí, inglés digamos, adrenaline rush. de adrenalina, digamos, ¿no? Podemos Ajá, eso es. traducir como estos actos, ¿no? Ujú, Físicamente extraordinarios, ¿no? Relacionados con un estado emocional y psíquico ujú, alterado, ¿no? Ahora, no ujú, sé, vaya, es como una situación, ¿no? Que se describe, pero que eso pudiera explicar, ¿no? Sucesos como los que, lo que comentan, ¿no? De este chavito poseso, ¿no? No sé, vaya, es una posible explicación, ¿no? Ahora, algo, y que creo que está muy relacionado con los eventos disociativos, ¿no? Estos eventos en los que hay como esta ruptura de la conciencia, y entonces uno actúa de forma, sí, incluso hasta de cierta forma extraordinaria, ¿no? O distinta a la usual, ¿no? Creo que esto puede explicar, ¿no? Gran parte de estos fenómenos como de posesión. Ahora, creo que una cuestión importante es que esto explica medias un poquito el fenómeno mental, ¿no? ujú, No necesariamente la causa, ¿no? Es decir, eh, hay este evento disociativo, ¿no? Como una respuesta emocional y conductual alterada, ¿no? Con esta ruptura de la conciencia que explica el fenómeno, ¿no? Si esto está causado por particularmente ciertos cambios neuronales, ¿no? O si esos cambios neuronales están causados por una entidad espiritual, ay, no sé, o sea, ya no podemos dar ese paso Ujú, extra del darle una explicación causal, ¿no? Una etiología. ujú, Entonces, explicar más o menos el fenómeno, pero no necesariamente se asegura una etiología, ¿no? Una causa directa, ¿no? Pues ujú. esto puede ser por múltiples cosas, ¿no? O sea, por drogas, por sustancia, por un ente energético, por lo que sea, ¿no? Aquí lo único que hacemos es, pues, darle un nombre al patrón de conducta. Ok. Por Ok. eso digo que esta discusión de los estados disociativos, creo que de repente hay muchas cosas como que no se entienden bien y se meten en este costado. Ok. Oye, ¿y qué pasa o qué hacen? Digo, no se te ha tocado a ti alguno de estos casos, ¿no? Pero cuando llega un punto en donde pues ya no le encuentras nada, ¿no? Porque digo, también puede tener mucho que ver con este tema de creencias, ¿no? A lo mejor puede que la persona simplemente tenga algo psiquiátrico, pero como su sistema de creencias está tenido a X o Y creencia, puede que el hecho de rezar, por ejemplo, lo calme. O el hecho de rezar le haga que esto se revierta, porque es un sistema de creencias al final del día y estás ujú, apegado a las creencias de esta persona. Pero, ¿qué pasa cuando esto va más allá? Cuando neta dices, es que no le encuentro por dónde, y pues a lo mejor sabes que hoy sí vino un sacerdote, o en qué momento ustedes de repente dicen, oye, pues tal vez sería bueno que consultaran con otra persona, ¿no? Porque, por ejemplo, recordemos que eso es algo de lo poco que sí respeto mucho de la Iglesia Católica, que este proceso que ellos hacen, o sea, cuando ellos van a diagnosticar una posesión, ujú, primera, de cada 10 posesiones, 8 son falsas, una puede ser medio real y la otra sí es real. Ajá. Y dos, no es como de llega el sacerdote, sí, sí, está poseso y paz, barazo, no, no. Sí, barazo con agua bendita, no. agua bendita. Exacto. Pero si llega a ver, o sea, llegan y te piden, por ejemplo, a ver, necesitamos un médico, necesitamos una evaluación psiquiátrica, necesitamos una evaluación de una persona que haga cuestiones ya esotéricas y un sacerdote especializado en exorcismos, ¿no? Que no le dé Ujú, miedo, porque aparte, pues, hay varios. Está el libro de este sacerdote que durante años se la pasó exorcizando demonios en la iglesia, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con estas cuestiones donde ya de plano necesitan, o en algún momento tú has llegado a necesitar alguna intervención, digamos ya de una cuestión más religiosa? Eso me hace bien curioso, ¿no? Porque, digo, justo es lo que pasa, ¿no? De esta película del exorcista, ¿no? En Ajá. el libro, ujú, ¿no? ujú, Sí. Mencionan esto, ¿no? O sea, como que empieza como este abordaje médico, totalmente biomédico occidental, y dicen, bueno, a lo mejor le ayuda el ritual como para darle sentido, ¿no? O sea, no porque realmente los médicos pensaran que había un demonio, Ujú. ¿no? Sino que a lo mejor esto le ayuda como a calmarse, ¿no? Como lo que mencionabas, eso de los rezos. Aquí, vaya, creo que el problema es como este diálogo epistémico distinto, ¿no? Eh, y el intercambio es complicado, ¿no? Porque sí me ha tocado del otro lado. O sea, me ha tocado, por ejemplo, pacientes, por ejemplo, tengo dos casos, ¿no? Como muy presentes. Uno es un chico de una comunidad indígena en el Estado de México,
había como esta chamana, ¿no? Una curandera, ¿no? Que daba, pues, hacía como sus giras, ¿no? O sea, ni siquiera del mismo pueblo de donde eran ellos, ¿no? Sino que iba visitando de pueblo en pueblo, ¿no? Como curando así, ¿no? A quien lo necesitara, ¿no? Ujú. Entonces, este chico, ¿no? Pues empieza con conductas extrañas, hablar solo, ¿no? Está como su pensamiento todo desorganizado. Lo llevan como con la curandera, y la curandera tiene como este sistema en el que dice, las personas pueden estar enfermas de lo bueno y de lo malo. Cuando ella se refiere a lo bueno, como lo que es médico, lo que es físico del cuerpo y que se arregla yendo al médico, y lo malo con lo que es espiritual, energético, mágico, ¿no? Lo que es de su área, ¿no? Y entonces le llevan a este chico, y bueno, a lo mejor uno pudiera pensar, ¿no? Con cierto prejuicio, es que la curandera va a pensar que todo se arregla con magia, ¿no? Pero no, la curandera hace esta diferencia entre lo bueno y lo malo, y dice, no, este no está enfermo de lo malo, no es algo mágico, espiritual, está enfermo de lo bueno, tienen que llevarlo a la Ciudad de México al médico. Ujú. Eh, y bueno, ya llega al hospital, ¿no? Y se le diagnostica con esquizofrenia, recibe tratamiento y pues va ahorita muy bien, ¿no? Pero sí me parece como muy curioso esta cuestión, o sea, cómo la curandera hace esta Claro. diferencia, ¿no? Ujú. Que no, Ujú. o sea, si vas con el médico, te voy a decir, va a buscar la forma de encontrar una explicación médica, ¿no? Ujú. Ujú. Y la curandera no, la curandera ese, o sea, tú dijeras, todo lo va a dar una explicación curanderil, ¿no? Mágica, ajá. Pero no, Mágico, mística. Ujú. esto sí, esto no, esto vayan con el médico, ¿no? Otro caso, ¿no? Justamente es de un exorcismo. Otro chico igual empieza con esos síntomas, ideas extrañas, alucinaciones, habla solo. Es parte de una comunidad de una iglesia cristiana evangélica. La llevan Ujú. con el pastor pidiéndole un exorcismo. El pastor que incluso había realizado exorcismos en las ceremonias, ¿no? Ahí en el templo. Y el pastor es el que le dice, no, esto no es demoníaco, esto no es de exorcismo, llévenlo al psiquiatra. Entonces, Guau. desde la parte mágica, religiosa, ¿no? Espiritual, Ujú. hay, a lo mejor no siempre, vaya, ¿no? Eh, Ujú. pues llega a haber como esa diferencia entre, a ver, esto sí es del terreno esotérico, esto es del terreno médico, ¿no? Del lado médico no, ¿no? No hay como ese diálogo epistémico, ¿no? Ok, O sea, eso es una duda que siempre he tenido, ¿eh? La verdad, gracias por solucionarla. Y de hecho, bueno, también recordemos que el Estado pues sí está cerca del infierno. No, no es cierto, no. Pero saludos al Gonpancho y al Lau que vienen de allá. Pero bueno, ahora, algo importante ahorita que dices es esto, ¿no? Yo ahorita me estaba acordando que cuando platicaba con estas personas que hicieron el exorcismo, porque ojo, o sea, yo fui como producción, yo no iba como nada esotérico, yo fui como Ujú. producción, pero sí me acuerdo que me pidieron algunas cosas, por ejemplo, como ropa blanca, me pidieron, que de hecho yo no tenía ni ropa blanca, creo que me tuve que ir a comprar ropa blanca, me acuerdo que yo no tenía nada, ajá, pero algo que sí recuerdo es que ya habían hecho algunas cosas, como por ejemplo, digamos, envenenarle el refresco que le daban con agua bendita sin que se diera cuenta. Y que para ellos había sido como como un aviso el ver que, oye, pues mira, sí efectivamente se reaccionó al agua, a pesar de que no sabía que tenía el agua cuando la probó, o antes de tomarla fue, no, 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 no. O sea, creo que son cosas que a lo mejor ahí sí podrían rebasar un poco lo que creemos, ¿no? Por acá nos están dando un comentario aquí. No puedo leer el nombre, es Mr. Bishu, creo. Mi familia y yo vamos con un médico que tiene carrera académica, pero también tiene herencia de formación chamánica y en su trabajo relaciona ambas disciplinas de manera asertiva. Fíjense que yo en algún tiempo también fui con un médico que tenía esta preparación médica totalmente, o sea, era un médico reconocido, hecho y derecho, pero también tenía esta preparación mágica y sí era muy interesante a veces las cosas que llegaba a sacar con esta parte esotérica, ¿no? Porque sí tenía este equilibrio. Oye, mi estimado, y eso sería una buena pregunta. ¿Cómo queda este equilibrio cuando tienen que trabajar? Porque, ojo, ya habíamos hablado, ¿no? Esta parte mística y esta parte médica. Ujú. ¿Cómo queda este equilibrio entre esta parte mística y médica? creo que es una cuestión bien complicada, porque Ok. no hay tal equilibrio, ¿no? O sea, la mayoría de las veces es como que cada quien tratar de explicarlo todo desde su punto de vista, ¿no? Pero hay Claro. estos situaciones como las que te platico, en las que sí hay como ese intercambio y decir, a ver, esto sí es de lo mío, esto no, ¿no? Eh, Hay algunos intentos, ¿no? Dentro de la medicina occidental de ir como abriendo un poquito esto, ¿no?
particularmente a lo mejor no tal cual estos casos de posesión, pero sí desde la experiencia mística, ¿no? Empieza, bueno, en los 60s, ¿no? Esta corriente que es la psicología transpersonal, ¿no? Y entonces Ujú, personajes, por ejemplo, como Stanislav Grof, ¿no? ujú, Él hizo como estos experimentos con LSD, pero también estaba muy familiarizado, por ejemplo, con misticismo, ¿no? Y prácticas orientales. ujú, Y pues se entiende mucho de estos estados alterados de conciencia, o estos estados no ordinarios, y que, bueno, mucho de lo que propone Grof es no verlos como patología, como se ha visto, pues a lo mejor a lo largo de los últimos 200 años de medicina occidental, ¿no? Sino verlos como un fenómeno que puede ocurrir, ¿no? En la mente, eh, digamos, normal, ¿no? Por llamarlo de alguna forma, ¿no? O extranormal, pero sin que sea patológico, ¿no? Sino como esta habilidad de la mente, incluso hasta podemos hablar como del espíritu, ¿no? De poder trascender y tener como estos estados alterados. Dentro de eso, los estados inducidos por sustancias, ¿no? Por ejemplo, por ujú. psicodélicos, ujú, enteógenos, hongos, ayahuasca, lo que sea, o inducidos por estos estados de trance, por ejemplo, por música, por danza, ujú, ¿no? Como los, ¿cómo se llaman estos sufis, ¿no? Los Ah, derviches, sí, ¿no? los ujú, derviches. Ajá. Ciertos tipos de meditación, ¿no? Estos estados inducidos por música, y que se obtienen estos estados alterados de conciencia y que no son enfermedades, ¿no? Sino que son como estados distintos, ¿no? Y que incluso pueden llegar a tener beneficios, ¿no? Incluso tener beneficios terapéuticos, ¿no? Pensando, por ejemplo, ¿no? En estas cuestiones africanas, ¿no? Muchas veces se inducen estados disociativos, ¿no? Mm. Y ujú, estos estados de posesión dentro de un rito comunitario porque se busca una sanación, ¿no? Y entonces, ujú. digamos, lo que en psiquiatría, Ay, se nos fue el audio. Claudio, Ya, ya. que en psiquiatría, por ejemplo, se catalogaría como un estado disociativo, o lo que dentro de alguna corriente esotérica puede decir, bueno, es que tiene al espíritu dentro, o Ujú. sea, la explicación que sea, pero eso lo va a llevar a una sanación, ujú, ¿no? Eso lo va a llevar a superar lo que sea, ¿no? Síntomas depresivos, un trauma, incluso hasta cuestiones físicas, etcétera. Entonces, hay estos algunos intentos desde la psiquiatría, ¿no? Y desde la medicina occidental de poder ver estos estados de alterados de conciencia o esta experiencia mística no como una patología, sino como una función extra que tiene la mente, ¿no? Como una especie de escape, de válvula de escape. Pues pudiera ser, ¿no? Digamos que aquí ya entremos en cómo poder explicarlo, ¿no? Aquí creo que el primer ujú. paso es decir, a ver, existe esto y no es enfermedad necesariamente, ¿no? Mañana, Oye, mañana voy a Antonio, llegar. Mañana voy a llegar a la universidad y le voy a decir, no vengo a trabajar porque estoy poseso. Voy a aplicar. Fara, perdón, te una, interrumpí. una pregunta. Eh, Digo, las personas que abusan de las sustancias para entrar en estos trances, pues digo, muchas veces quedan medio tocadiscos, ¿no? Pero, digamos, las personas que, por ejemplo, entran en trance por medio de la música, de la danza, de la meditación, etcétera, 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 en algún momento podrían como medio desajustarse, no sé cómo explicarlo, pero digo, porque recuerdo una vez se contaba la leyenda de una chica que le encantaba ir a Longosto y que pues en una de esas todo el mundo, bueno, y de repente así como que se piró y entonces todos decían se quedó en el viaje, ¿no? Pero digamos que por métodos no de sustancias Psicotrópicas. psicotrópicas, Ajá. uno también podría de repente como, digamos, perderse. Creo que depende el acompañamiento y la forma en la que se lleve, ¿no? Por ejemplo, en el uso, ahorita que está viendo como este renacer psicodélico dentro de la medicina Ujú, occidental, algo que se propone en estos protocolos es primero llevar una etapa de preparación antes de la ujú, sesión, después se ujú, tiene la sesión psicodélica y después una etapa de integración de la experiencia, ¿no? Digamos que es el modelo que se utiliza, por ejemplo, con LSD o con psilocibina, ¿no? Que es la sustancia que se extrae de los hongos mágicos, ¿no? ujú, Este, pero esto aplica también a otro tipo de situaciones, ¿no? Por ejemplo, la respiración holotrópica, que es una técnica justo desarrollada por él mismo, por Grof, ¿no?
que es una técnica de respiración para inducir estados alterados, pero sin que tengas que tomar una sustancia, ¿no? Es exactamente el protocolo, ¿no? Preparación, sesión de respiración y después la integración de la experiencia. Esto es de la psicología occidental, ¿no? Pero creo que esto puede ser un poco el análogo vaya, en distintas tradiciones, ¿no? Donde se utiliza de forma ritual esto, pues no es, vaya, o sea, no de repente de la nada agarran a alguien y dicen, ok, a ver, vamos a hacer un ritual, ¿no? Así espontáneamente y A ver, entrar tú, ven. en ¿no? Y que te entre ahorita el muerto o el Espíritu Santo o quien quieras, ¿no? Sino que llevan una preparación, ¿no? Es decir, la persona, primero desde la preparación teórica, es decir, saber un poquito de qué se trata, qué me puede pasar, en qué me estoy metiendo, y estoy hablando tanto de los psicodélicos, de los fármacos, como de estas cuestiones religiosas. Es decir, es como cuando vas a hacer tu primera comunión, ¿no? Dentro del catolicismo, pues primero no sé cuántos meses de catecismo, ¿no? Entonces, hay una preparación antes del ritual, se tiene el ritual durante el cual puede haber estos estados de trance o estos estados disociativos o estos estados alterados de conciencia, y después hay una integración, ¿no? Después hay una integración de la experiencia, ya sea desde la cuestión psicológica o desde la perspectiva esotérica, según la tradición en la que esté, ¿no? Entonces, un poco cuando se intenta eso llevar a la psicología, digamos que el psicólogo haría las veces, o el terapeuta haría las veces del chamán, ¿no? O el chamán tendría estas funciones de terapeuta, ¿no? Justo para evitar eso que dices, ¿no? Como el quedarse en el viaje, ¿no? O tener una experiencia desagradable o una experiencia no integrada, ¿no? Como estar como medio sacado de onda, decir, de repente, sí, aquí conocí la divinidad y luego, pero ¿cómo regreso a mi vida, ¿no? Entonces se requiere esta parte primero de preparación y después de integración. Dentro del contexto que sea, dentro de un contexto médico, psicológico occidental, o dentro de un contexto ritual o esotérico, ¿no? Creo que esto ayuda mucho a evitar justamente que haya como estos, digamos, efectos adversos, ¿no? Ok. Oye, hablábamos justamente de esto de que en el viaje y me estaba acordando de una cosa que me pasó cuando iba empezando a hacer regresiones. En algún momento, y esta creo que también ya la he contado, pero no la acabé de contar como en el contexto y creo que este contexto está muy bien. Hice una regresión. La verdad es que en ese tiempo pues no tenía depa o un lugar como bien donde dejarlo, no donde hacer la regresión, no fue así como de, sí, vamos al parque, y ya saben, ¿no? Ya uno novato, empezando, y bueno, pues en algún momento teníamos que empezar. Y entonces empiezo a hacer la regresión de amiga. Pero mi amiga no sigue mis indicaciones. Yo siempre les doy las indicaciones. No abras puertas que no están abiertas, etc. Para esto, el entrar a una regresión no es que los regrese a vidas pasadas, sino que les abro una puerta del subconsciente. Esa es la teoría de la regresión, ¿no? Que abro una puerta del subconsciente que está sellada con esta información de lo que fuimos en otras vidas. Estaba haciendo la regresión y esta niña no me hizo caso de abrir una puerta. Y entonces de repente en pleno parque me empieza a gritar, es que las sombras me están jalando. Obviamente yo invoqué todo lo que podía invocar en ese momento y la jalaron de regreso. Estábamos con un par de amigos que estaban bien espantados. Yo acabé, o sea, yo me acuerdo que ese día llegué a mi cama, toqué la cama y me dormí como por 12 horas seguidas, una cosa así. Pero algo que nunca se me va a olvidar es que cuando le preguntamos que qué había pasado, porque la logré sacar todo, la regresé, y cuando le pregunto qué pasó, ella no se acordaba de nada. No tenía recuerdo. Entonces, en este caso podría ser, por ejemplo, considerado como un recuerdo de trance. Justo creo que ese sería como un ejemplo típico, ¿no? De estos fenómenos disociativos. Ok. O de estos fenómenos de trance, ¿no? Y por ahí veo como en las preguntas, ¿no? Justo esto que comentabas, ¿no? Que en las regresiones, ¿no? Lo que haces es como llevarlos a inconsciente, ¿no? Y desde ahí contactar recuerdos, ¿no? De su infancia o de vidas pasadas o lo que sea, ¿no? Pues justo ese es como uno de los fines, ¿no? Por ejemplo, Grof, ¿no? Cuando habla de estos estados alterados de conciencia, con la respiración holotrópica, uno de los objetivos es eso, es el poder contactar ciertas áreas o cierto conocimiento del inconsciente, del cual pues no somos conscientes, por eso es inconsciente, y entonces poder trabajar con este material a partir de estos estados alterados. Okay. Pero justo se requiere este acompañamiento para no pasar lo que
ocurre con esta chica, Sí, ¿no? ojo, ya aclaro, ya lo hago en un lugar tranquilo, ya cuido mucho el que no se, en que no haga cosas que no, ya, obviamente eso fue parte de, porque, sí, si Brian Weiss lo hace, yo también puedo, entonces sí. Claro. Oye, y para cerrar, una pregunta del público, Claude Monet nos pregunta que entonces cuando uno entra en un trance, ¿es posible que tengamos contacto con el subconsciente? Sí, justo es esto que comentamos ahorita, ¿no? A veces estos estados de trance o estos estados disociativos pueden ser útiles, ¿no? O estos estados alterados, ¿no? O no ordinarios de conciencia, pueden ser útiles bajo una guía terapéutica para tener como este contacto o esta aparición, ¿no? De episodios o eventos del inconsciente, ¿no? Igual, dentro de esta corriente de psicología transpersonal, ¿no? Grofiana particularmente, pues se habla de eso, ¿no? De que el inconsciente tiene como esta especie de sabiduría, ¿no? Sabe lo que se necesita sanar, ¿no? Y lo que no, ¿no? Y entonces, al entrar en estos estados alterados, lo que va a emerger es justo lo que se necesita en ese momento. Claro. Y de Y hecho, entonces, a partir de ahí, pues, llevar como la guía. ujú. De hecho, cabe aclarar, ojo, estas prácticas como la regresión y como algunas de estas cuestiones no tienen ningún peligro, valga, ya lo hemos platicado en otros programas, no tienen peligro, pero pues obviamente a veces, por eso hay que tener también mucha ética cuando se hacen estas cosas, porque muchas veces el consultante no siempre está listo para ver lo que se va a topar. De Entonces, hecho, si no me equivoco, Antonio, vas a tener un curso, un taller, algo medio relativo al tema, ¿no? Ajá, sí, justo estoy preparando, empieza ya este fin de semana. Igual, si quieren irlo por redes sociales, pues contactar a aquellos que estuvieran interesados. Que justo hablaba de estas tres etapas, ¿no? Por ejemplo, particularmente ahorita el uso de psicodélicos, que es de preparación, la sesión y después la integración. Entonces, ahorita voy a abrir un taller de preparación para aquellos que estuvieran interesados en llevar una sesión psicodélica. Es decir, no se va a realizar la sesión psicodélica, sino solo justo, son sesiones en las que se va a preparar a las personas antes de llevar como este tipo oye, por acá de nos preguntan el nombre de tu taller y que dónde te pueden contactar. Ok, justo se llama así, es taller de preparación para psicoterapia psicodélica. Y pues pueden buscar la información, estoy en Instagram como @psiquiatraspersonal y como psiquiatra y transpersonal, pero fusionado, Sí, psiquiatranspersonal, justo lo escribí en el chat para que lo puedan ver. aunque o en Facebook, igual, o con mi nombre, doctor Antonio Ríos Ortiz, psiquiatra transpersonal. Igual pueden contactarme por teléfono, es el 55 46 95. Nueve cinco. Mágicas, sino que A ver, ¿puedes repetir eso? Por algún motivo ya los chamucos aquí del programa nos, quitaron el audio. No sé qué pasó. Se silenció el audio. No sé cómo pasó eso. Pero ya estamos acostumbrados a que en Camino Astral nos pasen estas cosas de repente. Sí. Entonces, ¿qué les digo? A ver, va de nuevo. ¿Nos puede repetir esto último de las patologías de esta cuestión? Ajá, sí hay como propuestas, ¿no? No es como algo que ahorita ya constituye, pero sí hay propuestas desde la psiquiatría occidental de hacer la diferencia, ¿no? Entre emergencia espiritual, ¿no? O estas experiencias místicas versus patologías, ¿no? Es decir, ya sea trastornos disociativos o trastornos psicóticos.
que aquí lo importante es poder considerar que existen las dos cosas, ¿no? Es decir, no pensar que todo es patología, que todo el que tenga estas situaciones medio extrañas, decir, está psicótico, ¿no? Pero tampoco del otro lado, tampoco pensar que todo es explicable por una cuestión mágica, mística, porque sí hay personas que pueden tener esquizofrenia, que pueden tener alguna patología y que se llegará a confundir. Entonces, sí es ahorita como una propuesta o algo que está surgiendo, la idea de poder hacer la diferencia entre estas dos situaciones. Ok, perfecto. Pues mi estimado, muchísimas gracias. Vámonos con la parte de saludos astrales. Fara, saludos astrales. Saludos astrales a nuestro amigo Gabriel, que ya me anduvo aquí haciendo el favor de informarme que nos está viendo. Saludos, Gabriel. También, como siempre, mi queridísima Gis y Fer, que andan aquí al pendiente. Y a toda la gente que nos escucha en todas nuestras plataformas, que nos está viendo en vivo en Twitch o que nos va a ver después en todas nuestras redes sociales, que siempre se nos olvidan. Y también, si no nos siguen en TikTok, Instagram, Facebook, Twitter y también no sé qué tanto más tenemos, pues síganos. Perfecto. Antonio, ¿algún saludo astral quieres mandar? Pues bueno, muchas gracias por la invitación, ¿no? Y pues saludos ahorita a todos los que nos están viendo, todos los que están conectados, interesados con este tema. Perfecto. Yo aprovecho para mandar saludos a 47 Bres, a Lisra, a Cloud Monet, un fuerte abrazo. Drafnat, Eliasan, Kata, Laura 220457, Mr. Boss Wu, espero estarlo leyendo bien. A Shosin, obviamente, que está aquí muy presente. Ya espero el fin de semana estemos jugando. Tenemos por ahí un par de juegos pendientes. Y No, aparte, no. ojo, acaban de poner en promoción el Fatal Frame, el 4. Y yo creo que voy a aprovechar la promoción para jugarlo aquí en vivo. Tenemos todavía pendiente también el de La Maldición del Puente. Y también un saludo a Juliot y a Sopofo. Muchísimas gracias. No, Spofo. Muchísimas gracias por estar aquí. También saludos a mis papás que nos están escuchando. A la Lizzie y al Gonpanchiro que nos van a escuchar de seguro en la repetición. Fara, ¿qué tenemos este jueves en Brujas del Caldero? No tengo ni idea. Perfecto. Entonces, es tema sorpresa porque a Fara yo dije, ya tienen tema y no tienen tema. Entonces, ya está la sorpresa, ya que vea Fara, perdón. Próxima semana ya tenemos invitado, pero ay, creo que ahorita ya perdí el tema que vamos a tener con el invitado. Ya ven, o sea, neta Fara nos está exhibiendo aquí en la producción del programa. Yo, Ay, sobre todo, no, pero seguro si me pones a jugar tus juegos de terror voy a terminar ahí en el psiquiátrico, ¿verdad? Toda te traumada. voy a enviar una Este, paciente directa para que ya Ok, la tengas allá. Pero ya bueno, luego desconocido. les digo porque ya me habían mandado aquí la de hecho, persona he de que... decirles que el doctor Antonio Ríos Ortiz es como el médico psiquiatra recomendado por Leyes, eh, porque justamente como pues mágico-mística religiosa, como dice el doctor Antonio, hay cosas que nosotros podemos como controlar, pero todo aquello que ya se va de las manos, la verdad, yo siempre los transfiero con el doctor Antonio Ríos Ortiz en cuanto a psiquiatría, porque bueno, eh, yo pienso que todos siempre necesitamos un poco de ayuda de vez en cuando. Así es. Y bueno, también igual recuerden que ahora sí que también tenemos esta parte del programa de la próxima semana. No encuentro al invitado, se me perdió. Pero ya tenemos invitado para la próxima semana. Y recuerden que este jueves tenemos Brujas del Caldero con un tema sorpresa. Y y vamos a estar jugando, todavía no sé qué juego, pero el fin de semana vamos a estar transmitiendo. Igual recuerden el viernes también vamos a estar haciendo stream. Pero bueno, muchísimas gracias. Esto fue Camino Astral. Muchas gracias, Antonio. De veras padrísimo el programa. Y bueno, nos quedamos con más experiencias. Ya luego les contaré otras porque me guardé obviamente algunas. No crean que suelto todo en todos los programas. Así que ya me voy. Esto fue Camino Astral. Bye bye. Ahí.